decidimos servir a Dios entregando plaquetas. Éramos 10 personas, recuerdo, 10 personas que habíamos pasado por toda una transición. Vivimos un tiempo difícil, complicado, y unas agujotas, hermano, que una aquí y otra aquí, y decíamos: Señor, sé que es por amor, es por bendición para nuestra familia espiritual. Entonces, hermano, Dios nos bendijo mucho. Y ahora Eric, y por eso saqué por Eric, ¿verdad? Y por Jesús, que son hijos nobles, hijos que respetan y honran también a sus padres. Y me dio mucho gusto verte aquí, Eric. Que Dios te bendiga. A la familia de Héctor, ¿no? Del esposo de Adrianita, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, mucho gusto. Vienen nada más de aquí cerquitas, ¿verdad? De aquí muy cerquitas, nada más atravesando, dicen por ahí, el charco, ¿no? Directamente desde España. Ellos están aquí, hermano, y no estamos bromeando, sí vienen de España. ¿De Barcelona, hijo? ¿De dónde? Al otro lado. Ok. No conozco Galicia, yo me apellido Galicia, pero sé que Galicia es un lugar bonito y todo. Ojalá algún día, ¿no? Qué bendición, familia de Héctor, ¿verdad? De esposo y del papá de Jorgito. Qué bendición. Bienvenidos. Un gusto, un privilegio tenerles entre nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí? Creo que ya todos somos de casa. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, qué bendición. Bueno, un aplauso fuerte, sí. Un aplauso fuerte para nuestras visitas. Y nos sentimos privilegiados de tenerles entre nosotros. Bueno, hoy, hermanos, les voy a hablar de un tema que está siendo inspirado por Dios para nuestra vida y que es muy importante, aunque muchos no le hemos dado el valor que merece el servicio a Dios. Y digo inspirado por Dios, hermano, porque Dios ha puesto recuerda que Dios sigue hablando a nuestra vida de muchas maneras, ¿no? A través de sueños, a través de una palabra, a través de un canto, a través de la naturaleza, a través de la pérdida de un ser querido. También Dios nos habla. Dios habla de muchas maneras. Y últimamente, hermano, hemos estado muy apercibidos, muy atentos a lo que Dios, hermano, nos va diciendo para ir siguiendo sus instrucciones para con esta congregación. Usted y yo nos debemos sentir privilegiados porque no estamos a la deriva, porque no estamos sin rumbo. Tenemos un rumbo, tenemos una dirección. Como dijera mi esposa el miércoles, tenemos una visión que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y nos sentimos muy privilegiados de ello. Y espero que a través de este mensaje pueda yo abrir un tiempecito para que mi hermana Susi nos pueda dar a conocer un poquito de lo que Dios ha puesto en su corazón a través de un sueño. No sé cuántos creen ustedes, hermano, que Dios habla a través de los sueños. Mi esposa tiene también ese don. Y un día estábamos en Acapulco, ¿verdad? Y estábamos muy desanimados. Estábamos pastoreando, y no creo que ahí con un coco y en la playa, no. Estábamos trabajando ahí. Dios nos mandó a trabajar a Acapulco. Y entonces en una noche Dios habló con mi esposa. Y Dios nos confortó con ese sueño.
porque Dios le decía a mi esposa: ¿ves estos retoños que están saliendo aquí de esta planta? Y decía mi esposa: pero si todo está seco, todo está árido. Y entonces creemos que es Dios, hermano. Metió sus manos, abrió lo seco y empezaron a verse unos retoñitos ahí. Y dijo: sigan adelante, porque la palabra ya llegó, ya cayó en buena tierra. Y ella despertó con un ánimo impresionante. Y me comentó y me dijo: ¿qué crees? Que Dios habló con nosotros y nos dijo que ya vienen los retoños, que ya se va a ver el fruto del trabajo. Y se vio, porque parecía ser que no había nada, todo árido, todo seco. Pero Dios nos bendijo con ese sueño y nos levantó, hermanos. Y por la tarde Dios confirmó ese sueño, viniendo una hermana de esa pequeña congregación que había, ¿sí? Y nos dijo: pastor, Dios no me ha dejado, Dios ha estado tratando conmigo. Tengo años de ser cristiana, pero muchas veces sigo viviendo como todos los demás, sigo igual que los demás, pero Dios ha estado tratando con mi vida. Y quiero decirle que aquí estoy, aquí estamos, para poder servir a Dios y para poder arreglar mi vida, para ya no ser un cristiano de doble ánimo, sino un cristiano que pueda hacer realmente la voluntad de Dios. Y mi esposa y yo nos volteamos a mirar. Porque en la noche había soñado. Sí, porque en la noche había soñado. En la mañana, bueno, en la tarde pasó eso. vimos que la palabra Ya había. Sí, amén. Sí. Y nos miramos y nos dijimos así en silencio: esto es el resultado del sueño que Dios puso en la vida de mi esposa. Y nos animamos, hermano. Tanto así que en un año entregamos a 70 miembros de la iglesia. La recibimos con 8 personas, ya viejitos, muy temerosos de salir a predicar el evangelio. Y mi esposa y ya salimos a los parques. Perdón. Fuimos a los hospitales y ahí donde estaba la gente sentada en la banqueta, en el piso, esperando a sus familiares recibir alguna noticia. Déjeme decirle, hermano, que Dios nos bendijo también ahí de una manera especial. Y luego le dije a los hermanos: pues usted nada más ábrame las puertas de su casa, nada más ábramelas, y nosotros vamos a predicar allá a sus vecinos. Y sí, los hermanos abrieron las puertas de su casa y empezamos a predicar el evangelio. Perdón. Y Dios nos bendijo, hermano. Entregamos 70 personas, ¿verdad? Al pastor que llegó después. Y Dios nos bendijo de una manera muy especial. Entonces el servicio a Dios, hermano, es muy importante. A veces no lo valoramos como deberíamos valorarlo. Y estamos conectando. También eso nos ha inspirado para hablar de esto. Porque los servidores, todos los servidores de aquí, que somos muchos, gracias a Dios, pero que quiere Dios que toda la iglesia, porque ese es el mensaje de Dios, que toda la iglesia sirvamos a Dios, ¿sí? Quiero decirle que estamos estudiando un libro que se llama La honra del ministerio, ¿sí? Y que verdaderamente, hermano, nos damos cuenta cómo muchas veces como que no entendemos bien a quién estamos sirviendo, ¿no? Y cómo le estamos sirviendo. Y cuando nosotros entendamos a quién estamos sirviendo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es, al que era y siempre será, entonces nuestra mente cambiará, nuestra forma de servicio cambiará. Y estamos estudiando eso y me venía a la mente cómo se le da el valor al servicio a Dios. Y estaba pensando: no lo voy a hacer por imagínenselo.
Yo le iba a pedir a alguna de ustedes, a las mujeres que usan oro. Bueno, algunas usan oro ya, algunas ya no. Porque pues hermano, va en la calle y se lo arrebatan a uno, ¿no? Y algunos ya usamos algo que se parezca al oro, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Tener aquí una joya de oro, ¿no? Anillo, arete, lo que sea. Y aquí tener, hermano, algo de cobre, ¿no? De vilco, yo le llamo. De vil cobre, ¿no? ¿No? Y tener aquí esto. Y yo ir a su lugar y preguntarle, ¿qué vale más? Esto que, y luego lo ve uno y 24 quilates, wow, ¿no? ¿Qué vale más? Y yo ir con cada uno de ustedes y decirle, ¿qué vale más? Estoy seguro que todos, sin excepción, diríamos, el oro vale más. Ahora la pregunta es, ¿quién le da ese valor? Porque quiero decirles que el oro tiene otras funciones. Por ejemplo, el oro es mejor transmisor de energía que el mismo cobre, ¿no? Por ejemplo, y tiene muchas cosas mejores, pero uno le da el valor por la belleza, ¿no? Por la belleza, porque se ve bonito, sí. Y así, hermano, como ese ejemplo, yo quiero preguntarle, ¿cómo le damos el valor al servicio a Dios? Por ejemplo, hermanos, los que lavan los baños, contra alguien que está aquí predicando la palabra, mi pregunta es, ¿qué valor tiene el ministerio de predicar la palabra y el ministerio de lavar los baños? ¿Quién le da el valor? Nosotros. Quiero decirle, hermano, que mucha gente se ha forjado en el servicio a Dios empezando lavando baños. Yo he lavado baños. Sí. Y a mucha honra, porque yo le doy el valor a eso como algo muy especial, porque sé que es para Dios y porque sé que será usado por los hijos de un gran rey, y le doy ese valor. Si por mí fuera, hermano, créamelo, créamelo, sí. Si yo pudiera también hacer eso ahora, lo haría, porque no tengo temor a eso, ni tengo vergüenza de eso. Es más, algunos hermanos me han visto hacer eso en toda mi carrera de 30 años de servicio, y van inmediatamente, me quieren quitar la escoba. Yo sé que es por respeto, por honra, ¿no? Como mi pastor haciendo eso. Pero eso es, hermano, exactamente lo que nosotros hacemos, darle el valor al servicio a Dios. Porque si tú crees que el servicio a Dios está aquí, cantando o tocando, también. Pero otra vez la pregunta, ¿cómo le das el valor a todo el servicio? Porque quiero decirles, hermano, que aquí hay mucho servicio. Usted llega y encuentra todo limpio. Usted llega y ve algunas mejoras. Usted llega y usted puede tener la letra en las pantallas, puede tener una transmisión los hermanos, podemos ir a visitar a alguien, y la pregunta es, ¿y cómo lo hace el pastor? ¿Cómo lo hace? ¿O con qué lo hace? Es a través del servicio de todos ustedes. Como se lo dije a Carlos, yo estoy representando aquí a la iglesia, a la familia. Todos quisiéramos estar aquí, pero no lo podemos hacer. Pero yo tengo el privilegio de poder exactamente representarlos a ustedes. Pero también los represento. Ahorita acá abajo estaba muy sucio, es que el aire luego se trae toda la basura, ¿no? Porque se hace el aseo, ¿sí? Y me dediqué a recoger muchas cosas que hay ahí, basura, ¿sí?
porque es mi privilegio y yo valoro eso mucho. Y yo quisiera, y lo es, hermano, lo es, pero quisiera, hermano, recalcárselos a los hermanos que están aquí al frente, porque lo hacen, pero se los quisiera recalcar. Ellos no dependen de un micrófono. Si usted los hubiera visto cuando estábamos trabajando todo esto, hermano, todos echándole, sin un micrófono, sin un púlpito enfrente, ¿no? Haciendo trabajo para la obra de Dios. Todo tiene un valor como oro. No sé cuántos se sientan privilegiados de eso. Y no sé cuántos se les mueva el tapete para decir, híjole, como dijera el pastor Felipe del Castillo, ¡ay, jole! ¿No? Y nos mueva el tapete, hermano, precisamente para hacerlo. A ver, mi amor, ven, porque si no, no te va a oír la gente. Gracias, hijo. Gracias. Sí, los hermanos que están en transmisión no les escuchan. Cuando fuimos Sí, hija, ya está. a Corea, me acuerdo que llegamos, fue algo tan impresionante para nosotros. Era una atención, ¿verdad? Con todos los que fuimos. Una atención muy especial. Y ellos simplemente decían que nos recibían como si mismo Jesús hubiera ido ahí. Ajá. Imagínense, hermanos, la atención, sí. como si Jesús estuviera ahí, que éramos nosotros. Y nos ofrecían un desayuno o comida o cena, muchos empresarios, de la Samsung y así. Sí. Pero ¿saben qué me impactó? Que el pastor que pagó todo para que pudiéramos ir, porque solo tú pagabas tu boleto de avión y allá te ofrecían todo como si Jesús hubiera llegado a visitarles. La mentalidad, hermanos, que tienen. Y entonces nos pasaban a la persona que nos ofrecía el desayuno, la comida o la cena. Y el pastor pasó a la persona que le hacía el aseo en la casa. Y dijo, quiero decirles que ella ahorró durante un año todo su sueldo para poder ofrecerles a ustedes como si Jesús hubiera este desayuno. Yo me quedé impactadísima, porque era el sueldo de un año. Y a veces nosotros no queremos ofrecerle a Dios ni 20 pesos y se nos hace mucho, ¿no? O 50. O el servicio, ¿no? Para, ahorita que hablaba el pastor de los muchachos, cuando hubo los 15 años, cargando sillas y subiendo y bajando y cosas así, hermanos, que tienen gran valor para el Señor, ¿no? Y para nosotros y para nosotros también. Y yo me autoanalicé cuando escuché eso allá en Corea y avergonzada a lo mejor de decir, Señor, ¿yo qué soy capaz de dar? ¿Un día de sueldo? ¿Una semana de sueldo? Porque entonces trabajaba. No somos capaces. Es otro nivel que se vive en aquel lado, ¿no? En así. Entonces yo digo, Señor, llévanos a lo que tú nos quieres llevar. Muchas veces no vemos lo que pudiéramos ver porque no somos capaces de ofrecer nada, ni dar nada, ¿no? Bueno, me estaba acordando de eso, hermanos, quería compartir. Gracias, hija. Y es que, ¿quién más se lo pudiera decir si no somos nosotros, hermano? Pregunta, ¿quién más se lo pudiera decir? ¿Quién más podría enseñarles a ustedes si no somos nosotros, que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad? Porque yo no sé cuántos crean, hermano, lo que Dios ya ha establecido, que seremos una iglesia grande. La pregunta es, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué manera se va a generar? Sí, porque yo quiero decirles, hermano, que hay mucho trabajo que realizar, hay mucho que hacer, y usted y yo somos la base, el fundamento, somos las primicias
de Dios para este nuevo proyecto de hacer iglesia. Y deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, y con todo nuestro amor, que ustedes puedan tomar esto de parte de Dios. Yo voy a estar hablando de algunos temas, hermano, que nunca he dado, como por ejemplo de la mayordomía. Voy a hablar sobre eso. Y me inspiré en ese mensaje que yo di hace como 15 días de todo tiene un porqué. ¿Se acuerdan? ¿Algunos? Todo tiene un porqué. Por cierto, hermano, que yo les invito que así como escuchan una canción muchas veces, escuchen una prédica muchas veces. Por eso yo les he pedido a Isaac y a Jorgito, cuando en su tiempo lo estaba haciendo, hermanos, que les pasen a ustedes el link de la predicación. Yo estoy seguro, hermano, que si lo oye una vez, 2, 3, 4, 5, Dios les va a revelar algo que a lo mejor aquí no lo pudieron percibir. Nos ha pasado con los miércoles, ¿no? de oración. Yo todo lo escucho, hermano. Y ahora que estuve escuchando lo de la administración del domingo, yo estaba llorando y diciendo: Señor, gracias, Señor, porque tú eres oportuno para nuestra vida, porque tú no pierdes detalle, porque alguien necesitaba escuchar una palabra de vida, una palabra de amor. Entonces, hermanos, allí estamos. Escuche la predicación, no porque yo la predico, hermano, escúchela porque es palabra de Dios para nuestra vida. Y verá, hermano, cómo Dios nos va a estar bendiciendo, alimentando, capacitando, preparando, porque las cosas grandes empiezan siendo pequeñas. En lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Así que ustedes y yo seremos testigos, hermano, seremos testigos de cómo será la multiplicación, hermano, de esta congregación. Pero usted es parte de, y yo soy parte de. Aunque entendemos, hermano, que hay personas que son las que provocan una atmósfera, y unas personas son las que dicen: híjole, quién sabe qué está pasando, pero pues que sigan, ¿no? Pero yo quiero que usted sea de las personas que provocamos la misma presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar del servicio, hermano, y quiero hablar bíblicamente, hermano, porque no creo que estos son emociones, aunque sí son emociones, son sentimientos, sí, son sentimientos, pero bíblicamente, hermano, Dios mira su servicio. Escuche bien, Dios mira su servicio. Dios valora su servicio. Dios premia, galardona su servicio. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a través de este tiempo. Si no nos alcanza el tiempo, yo no tengo ningún problema de ir haciendo, ¿verdad?, porciones para ir dando a conocer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, y vamos a leer el versículo 10. 6:10. Lo vamos a ver en la versión 60 y luego le voy a pedir a Jorgito o a quien está ahí si nos puede poner, a Abrancito, la versión NTV. Ahorita la 60. Mire lo que dice así. Ojalá que usted pueda tener su Biblia física, aunque sé que algunos son muy modernos y traen su iPad y todo, ¿no? Pero pues no hay como también tener su Biblia física. Ahí en Hebreos 6:10, ¿ya lo tiene? A ver, vamos a leerlo todos, por favor. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, otra vez. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, la versión Nueva Traducción Viviente
Dice así: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y yo quisiera subrayar esta palabra, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado. No olvidará. Y aquí es a donde yo quisiera, hermanos, ¿sí?, llevarlos a que la obra de los santos pasados, como lo que estamos leyendo ahora, no tiene vigencia en la obra de amor, y los reta a que mantengan el mismo espíritu de trabajo hasta el fin. Dios, aquí hay 3 verdades absolutas y 3 verdades que usted y yo debemos de tener muy presentes en este pasaje. Dios no es injusto, Él no se olvida y Él quiere bendecirnos. Así como hay leyes, hermano, leyes pues morales y leyes sociales y leyes físicas, hermano. Déjeme decirle que así como hay una ley de la gravedad, ¿sí?, que dice que todo lo que sube, ¿qué?, baja. También hay una ley, hermano, que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Que si usted siembra, ¿qué pasa? Usted va a cosechar, ¿sí? Que si usted siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Así es que los que sirven, ¿verdad?, los que sirven a los santos, les sirven al santo Dios. Los que se meten con la iglesia de Dios, se meten con Dios. Pero los que han participado en la iglesia de Dios, no los ignora. Todo lo que tú hagas para su iglesia, Él no lo olvida. Todo Dios lo registra. Otra vez, todo Dios lo registra. Tus desvelos, porque hay veces, hermano, que hay desvelos. Tu trabajo, hay muchas formas de trabajar en la obra de Dios. Algunos hermanos lo hacen a través de una computadora, algunos lo hacemos físico y lo hacemos también, hermano, compartiendo a otros de la gracia de Dios y del favor de Dios. Hay mucho que hacer para servir a Dios. Tus desvelos, tu trabajo, tu inversión, todo el servicio, Dios lo tiene registrado. Escucha bien, todo el servicio, todo. Para Dios, todo lo que tú hagas, ya sea, hermano, en las diferentes áreas donde podemos hacerlo, todo Dios lo registra. Con el transcurrir de los años, hermano, déjeme decirle que he podido notar cómo Dios ha sido bueno con mi vida a través de muchas cosas. Sé en lo más profundo de mi corazón que todo lo que hago, además de hacerlo por amor al Señor, hermano, Él lo toma muy en cuenta. Por esa razón quiero decirles a ustedes que su servicio para el Señor en esta congregación donde Dios nos ha plantado es valioso, que Dios nunca se olvidará de todo lo que has hecho para Él. Si en algún momento, hermano, porque llega a pasar, a lo mejor por eso dejamos de servir, los que servíamos antes. Si en algún momento de tu caminar cristiano te has hecho más de alguna de las siguientes preguntas, como ¿para qué me desgasto tanto sirviendo? ¿O será que alguien toma en cuenta lo que hago? ¿Valdrá la pena todo lo que hago para el Señor? Quiero decirte que todo lo que tú haces es tomado en cuenta en el reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, yo creo que es importante basar esto, estas verdades
que hay un Dios a quien tú sirves que valora mucho todo lo que haces y te tiene en gran estima. Vamos a abrir las Biblias otra vez en segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel. Bienvenida, hermana Elvira, que Dios le bendiga. Un gusto verle nuevamente aquí en casa. Segunda de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 27 al 29. ¿Ya lo tiene? Muy bien, ahí está en la pantalla ya. Leemos, hermano, segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 27 al 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galadita en Rogelim, sí, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. ¿Qué trajeron, hermano? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Cómo ve usted este pasaje, hermano? A lo mejor por primera lectura usted dice, pues, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa que hubo hombres, hermano? Por lo menos menciona 3 hombres aquí, ¿sí? A Sobi, a Maquir y a Barzilai. Y quiero que ponga atención en estos nombres, porque puede ser que sean sus nombres también, ¿no? Quiero que usted los ubique muy bien. Hermanos, estos hombres decidieron, pusieron en su corazón, se propusieron, hermano, llevar alimento y llevar también utensilios, ¿verdad?, que pudieran servir para esos alimentos, llevárselos a David el rey. A David el rey, hermano, cuando estaba viviendo, el contexto de esta historia es cuando estaba viviendo, hermano, alejado de su reino, estaba huyendo, hermano, de su hijo Absalón, porque Absalón, hermano, hizo una campaña para quitarle el lugar de su padre. Y entonces, hermano, Absalón empezó a trabajar con los del pueblo de Israel, y la gente inocentemente, hermano, empezó a darle lugar a él. Porque inocentemente digo, porque la Biblia dice que muchos no entendían, no comprendían la intención de Absalón, del hijo. Pero Absalón empezó a tratar de ganarse a las personas, ¿sí? A decir a las personas que venían para ser juzgadas, decían, lo voy a decir en mis palabras, hermano, aunque usted puede leer los capítulos anteriores a este y va a ver la historia, cómo se narra bíblicamente, pero déjeme decirlo de una manera sencilla, ¿no? O sea, hermanos, él empezó a decir: si tan solo tú que vienes a pedir ayuda para un juicio, si yo fuera el rey, te lo arreglaría así y te daría seguramente el fallo. Entonces así empezó a ganarse a la gente, hermano, ¿sí? Y cuando menos, hermano, empezaron a hacer una estrategia para querer matar a David, el rey, y su hijo, junto con mucha gente que se prestaron para eso. Pues David tuvo que salir del reino, tuvo que huir, hermano, y David vivía literalmente, hermano, en cuevas. Literalmente vivía en cuevas, ¿sí? Y ahí, en ese tiempo, hermano, donde David no tenía ni para comer, ni tan siquiera para servirse, hermano, algo para comer, ahí, hermano, hubo 3 hombres que Dios puso en su corazón para juntar todo lo que usted está viendo aquí en esta lista y llevárselos y presentárselos al rey. Pero ¿qué cree, hermano? Ahí no termina todo,
la historia no se queda ahí. Porque, hermanos, en el capítulo 19, vaya por favor al capítulo 19, en el versículo 31, hermano, del capítulo 19, mire lo que dice, hermano. 31 del versículo 19, ya lo tiene. Dice, también Barzillai, recuerda que le dije que el nombre de Barzillai era uno que se iba a estar nombrando. También Barzillai galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey. ¿Con quién, hermano? Con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. O sea, hermanos, David, después de que Absalón murió, y murió de una manera, yo diría, muy trágica, muy triste, hermano, porque cuando decidieron acabar con su padre, todo, hermano, el pueblo de Israel que fue en contra del rey, hermano, decidieron, ¿verdad?, hacerle guerra a los que habían decidido seguir a David, habían decidido ser leales a David y habían decidido entregar su vida, aun si fuera necesario, entregar su vida por el rey. Y entonces le siguieron a David. Y él tenía también, ¿verdad?, un grupo de personas que lo defendían, que lo cuidaban y que también, hermano, deseaban que él pudiera regresar a su reino. ¿Y qué cree que pasó, hermano? En esa guerra se perdieron como 20,000 hombres, hermano. Murieron como 20,000 hombres. Imagínense, hermano, estaban peleándose el mismo pueblo. No era un pueblo filisteo, no era un pueblo ajeno, era el pueblo de Israel que se estaba peleando entre ellos precisamente para poder matar a David. Pero ¿qué cree que pasó, hermano? Dios siempre, hermano, obrando de una manera increíble. Por eso creemos que Israel hoy en día, hermano, Israel no será derrotado, hablando hoy en día. Porque, hermano, la guerra que Dios hace al defender a su pueblo, hermano, es increíble, es sobrenatural. Aquí dice que el pueblo que siguió a David, hermano, ganó. Dice que el bosque, hermano, hizo su trabajo. ¿Qué entiende usted con eso? Que el bosque hizo su trabajo. O sea, no ellos, el bosque hizo su trabajo. O sea, imagínese, hermano, uno cayéndose y enterrándose un tronco todo bien puntiagudo, ¿no? Imagínese uno tropezándose, hermano, y partiéndose la cabeza con una piedra. Imagínese, así, hermano, hizo ganar a David, hizo perder al pueblo que quería matar a David. Y Absalón, hermano, no fue la excepción. Dice la palabra que él iba en un mulo, ¿sí? Y entonces iba por el bosque y entre las ramas, hermano, se quedó atorado. Imagínese usted, hermano, las ramas atorado. Y ahí se quedó colgado. Y entonces alguien lo vio, fue y le dijo, hermano, ¿verdad?, al grupo de los de David. Y entonces, hermano, fue y lo mató. Le dio unos flechazos en el corazón y dice que más hombres vinieron y haga de cuenta que lo rafaguearon, válgase la palabra, y ahí terminó sus días. A David, hermano, le dolió tanto esto que él expresaba: mi hijo Salomón, yo daría mi vida por ti, yo cambiaría mi vida por ti. Y David sufrió mucho porque su hijo había fallecido de esa manera. Mas sin en cambio, hermano, Dios le permite regresar al rey David, hermano, al palacio. Pero cuando regresa, hermano, regresa con toda esa gente que le había apoyado, le había ayudado. Y el rey, hermano, no se olvida. ¿Recuerda usted, hermano? El rey no se olvida de lo que hace uno por él. Y aquí dice la palabra, hermano, que Barzillai, hermano, David tenía bien presente a estos hombres que habían hecho
eso en lo más difícil de su vida, la provisión que habían hecho, el rey no olvida, el rey lo tiene registrado, en este caso en su mente, en su corazón. Y entonces, vea lo que dice el versículo 32, hermano. Era Barzillai muy anciano, ¿sí? Dice, de 80 años, y él había dado provisión al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Imagínese diciéndole eso el rey, hermano. Ahora, si usted se pone a pensar y a reflexionar un poco sobre esto, dice aquí que Barzillai era rico. ¿Qué le costaba, hermano, una docena de tazas, 2 docenas de platos, una vaca, un borrego, un garbanzo tostado? ¿Qué le costaba, hermano? Una cama, king size. Hermano, pero realmente es la intención, es el corazón, es el momento de necesidad a donde llega, hermano, a ayudarle. Y el rey no olvida. Y el rey le dijo: Barzillai, vente, ven conmigo a Jerusalén, tú vas a comer de mi mesa, tú vas a estar bajo el favor del rey. Y entonces Barzillai dice: ay, Señor, pero yo ya soy muy viejo, déjame morir aquí en mi tierra, ¿sí? Y le dijo: pero si tú quieres hacer algo por mí, escucha, hermano, porque no solamente los que servimos a Dios, hermano, recibimos el favor directamente de Dios para nuestra vida, sino también para todos los que están alrededor nuestro, incluyendo a nuestros hijos, incluyendo a nuestra descendencia, hermanos. Y entonces el rey, el Barzillai, le dice: mira, yo ya estoy viejo, pero si algo quieres hacer para mí, entonces, mira, él se llama Kimam. Él se llama Kimam. Si tú quieres hacer algo por mí, hazlo a él. Vea lo que dice la palabra aquí en el versículo 34. Mas Barzillai le dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey en Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Versículo 36. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque me ha de dar... vea la pregunta: ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? ¿Cómo ve, hermano? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Y tal vez alguno de nosotros podamos decir: sí, yo sirvo a Dios, pero sin esperar ninguna recompensa. Yo digo, no, o sea, yo sirvo a Dios realmente sin esperar ninguna recompensa. Mas sin en cambio, cuando el rey no olvida lo que hemos hecho a favor de él, a favor de su reino, a favor de su familia, entonces déjeme decirle, hermano, que definitivamente, aunque no queramos, hay recompensa. Aunque no queramos, hay recompensa. Aunque cuántos dicen: pues sí, Señor, que venga la recompensa, ¿no? Que venga la bendición sobre nuestra vida, que venga la bendición sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces dice el versículo 36, dice: ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Como que Barzillai dice: pues no fue para tanto. No fue para tanto. Lo que yo hice realmente fue algo que salió de mi corazón, sí, pero no hice mucho más allá, ¿no? Y entonces aquí, hermano, el versículo 37 dice: yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. ¿Cómo ve? Usted tendrá a alguien, hermano, en que le dijera al rey:
le dijera al Señor, mira, yo ya estoy grande, yo ya, ahora sí que dentro de lo que pude ya lo hice, ¿no? Gracias, Señor, porque me has dado pues esto, he podido hacer esto, aquello, pero Señor, ahora yo te pido que si tú como mi Rey, como mi Señor, quieres favorecerme, por favor, favorece a mis hijos, favorece a este siervo que ha estado conmigo durante tanto tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta, hermano, del rey? ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 38. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, ¿qué dice, hermano? Yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Oiga, hermano, el rey besando a un hombre que le ayudó en el momento más difícil, el rey bendiciendo la vida de ese hombre. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo que hemos hecho delante de Dios. Así es que, hermanos, nunca menospreciemos el trabajo que hacemos para el Señor. Y para terminar esta historia, hermano, y para decirle, hermano, que hasta sus últimos minutos de vida del rey, como quedó registrado esto, él no lo olvidó. Y entonces, vea usted, por favor, en primer libro de Reyes. Vaya al primer libro de Reyes, por favor. Vamos a leer en el versículo 2, capítulo 7 del primer libro de Reyes. 2:7. ¿Ya lo tiene? Aquí, hermano, en el versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, o sea, aquí le está dando instrucciones, hermano, en sus últimos minutos de vida de David. Dios le está dando instrucciones, y le da instrucciones, hermano, de muchas personas, porque también, hermano, cuando iba huyendo David, hubo alguien, hermano, que lo maldijo a David. Lo maldijo así de una manera terrible, hermano, ¿sí? Y muchos quisieron matar a ese hombre, hermano, que maldijo a David. Y solamente David dijo, déjenlo. Si Dios lo ha permitido y si Dios quiere hacer eso conmigo, está bien, déjenlo. Pero ¿qué cree? Que cuando va a morir se acuerda de ese hombre también y le dice, acaba con él. En otras palabras, pero le dice, yo no he olvidado, porque también Dios no olvida, hermano, lo que muchas veces hacemos incorrectamente. Y dice, acaba, o sea, no lo dejes en paz, ¿sí? Y se acuerda de él, pero también se acuerda de Barzillai. Miren lo que dice el versículo 7, hermano. Mas a los hijos de Barzillai, ¿cuántos, hermanos, queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Dígalo fuerte, con convicción. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos, hermano? Que sus hijos puedan ser prosperados, que sus hijos puedan ser 10 veces mejores que los demás jóvenes que están a su alrededor. Pues esto tiene que ver con el servicio a Dios, hermano. Fíjese usted lo que dice: mas a los hijos de Barzillai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. ¡Wow! Escuche, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Bueno, pase el grupo, por favor, mientras también se prepara mi hermana Susi. Quiero decirles, hermanos, que definitivamente, hermano, yo estudiando este pasaje, hermano, yo, hermanos, le doy gracias a Dios, hermano, por la vida de mis hijos. Mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿qué hizo usted junto con su esposa para tener los hijos que tiene? Mucha gente me ha preguntado.
Y la verdad, hermano, no he sabido qué contestarle, porque he hecho tantas cosas, pues cuidándolos junto con mi esposa, disciplinándolos, porque debemos disciplinar a nuestros hijos, hermano, ¿sí? Estorbándoles para que no se alejen de Dios, dándoles buen ejemplo. Hermanos, hemos hecho muchas cosas, pero la verdad, hermano, yo digo, híjole, mis hijos son una gran bendición. Son una gran bendición. Y sabe, ahora que estudiaba yo esto, hermano, yo digo, qué bueno que Dios me ha permitido servir, como para que ellos también sean bendecidos y ellos también coman a la mesa del Rey, del gran Rey, de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, si queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas, sirvamos a Dios, entreguemos un servicio a Dios, porque Él, hermano, nunca olvidará lo que hemos entregado a Él. ¿Sabe, hermano? Yo me pregunté muchas veces por qué Dios me llamó a mí para servir. Muchas veces. Si decía yo, hace más de 30 años, hermano, 40 años tal vez, yo le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué pusiste tus ojos en mí? Si yo ni me gusta leer libros, ni me gusta predicar. Yo te sirvo en lo que sea, menos en predicar. Y así le argumentaba yo a Dios, hermano. Pero ¿sabe por qué creo que Dios me llamó al servicio? Y lo voy a decir, hermano, esperando que no se malinterprete, porque no es vanagloria ni nada. Porque yo soy un buen trabajador. Porque sí sé trabajar en donde quiera que esté. Y estoy hablando, hermano, no solamente de ministerio. Acuérdense que yo estaba argumentándole a Dios, ¿por qué me llamaste? Yo todavía no era pastor, hermano. Hasta después Dios me reveló por qué me llamó. No tiene mucho que me reveló Dios por qué me llamó. ¿Y sabe por qué me llamó, hermano? Porque a mí me gusta trabajar y trabajar bien. Tengo que responsabilizarme en todo lo que hago. Y si alguien me manda a barrer, yo voy a barrer bien. Si alguien me manda a lavar un auto, que tampoco tengo problemas con lavarle su auto, ningún problema, porque es un servicio que yo le hago a Dios a través de sus vidas. Luego, hermano, me he llevado a algunos hermanos en el carro porque les ayudo para llevarlos a su casa y todo. Y una vez se subieron todos allí, hermano, y atrás, y dejaron solo el asiento acá. Dice, ay, perdón, pastor. Y digo, no se preocupen. Para mí hasta me da categoría servirles a ustedes como su chofer. Y lo digo bien, hermano, lo digo bien. Tengo el privilegio de servirles a ustedes y llevarlos a donde ustedes necesitan ir. O sea, entonces, ¿sabe por qué, hermano, yo estoy trabajando como siervo de Dios? Porque era muy, y soy, y sigo siendo, y espero terminar mis días trabajando arduamente para Dios, hermano. Arduamente para su obra, arduamente para ustedes. Quiero hacerlo con todo mi corazón. Y creo que por eso Dios me llamó. No sé cuántos de ustedes, hermano, sean muy trabajadores. Prepárense, porque Dios los va a llamar. Y si no son muy trabajadores, háganlo por el servicio, háganlo por la bendición que tiene. Si usted ama a sus hijos, hágalo, porque sus hijos comerán a la mesa del Rey. Su descendencia comerá bajo la descendencia del Rey. Ahora, ven, Susi, por favor. Pésame tantito, hijas. Gracias. Susi, hermanos, le he pedido que en 10 minutos pueda darnos a conocer, hermano, lo que Dios puso en un sueño en su vida. Y yo sí creo, hermano, que debemos estar pendientes para saber qué Dios
tiene para nosotros? ¿Qué Dios nos dice a través de este tiempo? Susi, por favor, hija. Muy buenas tardes, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Dios tiene grandes planes para todos nosotros, para todos, no nada más para uno, es para todos. Dios me daba un sueño en donde me hacía me decía que bueno, yo había llegado a la iglesia y había aquí muchos niños, pero muchos, demasiados niños, y todos estaban hincados, así como, no hincados, así como se sientan los niños. Y entonces en eso ya agarraba y decía, ¿por qué tantos niños? Y agarraba y me metía, pero ya cuando yo me había dado cuenta, yo ya estaba enfrente de todos esos niños. Y entonces empezaba yo a predicarles la parábola de la oveja perdida. Y yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué la parábola de la oveja perdida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y entonces pasaron los días y yo seguía preguntándole a Dios qué era lo que tenía para... ¿Por qué me había dicho eso? ¿Por qué me lo había mandado en un sueño? Y después Dios me dijo en otro sueño que para todo había un porqué. Y yo seguí escuchando y me dijo Dios, sí, hay un porqué para los servidores. Y yo decía, Dios, ¿yo qué puedo hacer? Y me dijo, si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti. Me dijo por primera vez. Y entonces yo decía, Dios bendito, ¿y ahora qué hago? Entonces Dios me sigue hablando y me dice que todos nosotros somos servidores de Él, que todos somos servidores de Él, que nadie es más ni nadie es menos. Y entonces me dijo que no podrá un hombre o una mujer estando barriendo y otra persona acomodando sillas y otra limpiándolas, que no podrán hacerlo. Y yo le decía, sí, Dios. Entonces a mí me sorprendió mucho todo lo que Dios venía hablando a mi vida. Y algunas cosas las escribí no por otra cosa, sino porque nosotros sabemos que al hablar de las cosas de Dios, nosotros las debemos de hacer con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir ni una palabra de más ni una palabra de menos. Entonces Dios sigue hablando a nuestras vidas y nos dice, nos pregunta y nos dice, dices que me amas y eres altivo con tu hermano. Entonces, y también dice, me dio el mensaje completo y el versículo que viene en Mateo 22:34, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y Él sigue hablando y nos habla y nos dice que acaso ustedes serán mejor que yo, que no el culto es para mí, que no yo merezco la gloria y la honra. Y sigue hablando nuestro Dios y dice, te has olvidado de dónde te he sacado, de lo más vil y de lo más menospreciado, de donde nadie daba nada, pero yo di todo por ti. Y yo le decía, sí, Dios, es una realidad. Tú diste todo por nosotros, por mí, por todos, porque nos has sacado de lo más vil y de lo más menospreciado, donde nadie ni siquiera nos quería, porque quizás para la gente éramos lo peor, pero Dios llega a nuestra vida y nos da todo lo mejor de Él. Y nos dio tanto que Él hizo el sacrificio de dar su vida por nosotros, y nosotros lo que debemos de hacer
los 3 días de nacida empezó mala. Mi Dios me la dejó cerca de 21 años. Para mí fue algo muy difícil, pero yo sabía que no caminaba sola, caminaba Dios conmigo. Y sí es cierto, había veces en que yo ya no quería seguir. Y mi hija era la que me decía: mami, tenemos que echarle ganas. Tú le echas ganas de tu parte y yo de la mía. Y le decía: sí, hija, tienes toda la razón. Dios nunca nos ha dejado y no nos va a dejar. Cuando se vio entre la vida y la muerte antes de los 15 años, ahí fue lo más difícil para mí, verla, cómo ella se estaba debatiendo. Era tan difícil. Y yo lo único que hice, me puse enfrente de donde la metieron a ella. La metieron en sala de intensivo, pero yo no la dejaba. Y yo le clamaba a Dios y le decía: a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando yo seguía clamando a Dios, no sé, Dios me llevó a un lugar muy hermoso, unas cortinas de seda muy hermosas. Abrió una mano esas cortinas y yo entré. Yo sé que es mi Dios el que me dio esa entrada. Cuando yo llegué, yo iba entrando, al frente miré un trono con una luz resplandeciente. Y después yo le seguía orando a mi Dios y le decía: Dios mío, después de esto que viene, después de esto que viene. Y sí, efectivamente yo seguía hablando con él, y él con una voz muy retumbante me dijo que yo recordara que aún ni la muerte ni nada me iba a separar de él. Y le dije: sí, mi Dios, ni aún ni la muerte me va a separar de ti, que yo seguiré contigo. Cuando él me regresó a donde estaba con mi hija, a mi hija le estaban poniendo sangre, y yo le decía a Dios que no sea una cualquier sangre la que está pasando el cuerpo de mi hija, que sea tu sangre, Dios mío, que sea tu sangre. Y entonces de repente le quitaron todo le quitaron lo que tenía, y decían entre ellas: es un milagro. Yo levanté mis manos y le decía: Dios, solamente tú puedes hacer todas estas grandes cosas, porque tú eres el único que nos levanta aún de esos momentos de muerte. Y así es. En ese momento no entendían qué había pasado, pero yo estaba agradeciendo a Dios y no podía decirles nada. Y a mi hija en ese momento la pasaron a otro piso, y llegó una doctora, llegó una psicóloga y demás, y me dijeron: señora, ¿puede venir? Y agarré yo y caminé para allá cuando había terminado de agradecerle a nuestro Dios. Y me decía: ¿puedo decirle algo? ¿Usted que es católica? Y le decía: no, yo soy cristiana. Y me decía: ¿por qué cristiana? Y le decía: porque creo en Cristo Jesús, y creo que Cristo Jesús no murió, porque Él resucitó al tercer día, como lo dicen sus santísimas escrituras. Y me dice: señora, ¿sabe una cosa? Ni con toda mi literatura, ni con todo lo que yo sé, puedo tener esa fe tan grande que tiene. Y le decía: todo lo que yo poseo, y aún hasta este momento, hermanos, se lo digo, todo lo que poseo proviene de Dios. Todo, mi vida, mi todo. Porque como ustedes lo saben, algunos, y se los agradezco por haberse tomado
petición de orar por mí. Fue un proceso muy difícil también para poder estar al frente de ustedes. Me puse muy mala del asma, es una enfermedad muy fea, pero que Dios es el único que restablece nuestros cuerpos. Y así es, hermanos, yo estoy aquí por la gloria y honra de Dios, ¿sí? Y también nuestro Dios sabe del lugar en donde nosotros estamos. Esta congregación me preguntó y me dijo que si esta congregación se llamaba Amor Abundante, y le dije sí, mi Dios, y me dijo que entonces nosotros debemos de hacerla una realidad, sí, dar amor, dar el fruto que Él quiere que nosotros demos. Y también me dio el perfil para todos los servidores, y dice para todos porque Él dijo que todos somos servidores. Nuestro Dios dice que las características o el perfil para un servidor de Dios es ser humilde, sumiso y obediente. Humilde porque debemos de ser agradecidos día a día con Él. Sumiso, darle reverencia a nuestro Dios porque Él es fiel y justo para nosotros. Obediencia para nosotros tomar buenas decisiones, para hacer las cosas no como si fuera para nosotros, sino para el que es para la gloria y honra de Dios. Nosotros debemos de ser esas personas que Dios quiere que seamos. Aparte me dio los nombres de unos hermanos. Y también nos recuerda que debemos de amar día a día a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me dio también el versículo que es Juan 3:16. Los nombres de los hermanos que me ha dado, yo lo creo por fe, que Dios me los dio por esos nombres, porque Dios aún quiere todavía más pulir a sus servidores. No los quiere nada más a medias, ni yo creo que ni 3/4 ni nada. Dios nos quiere al 100 para Él, ¿verdad? Servirle por completo. Y me dio el nombre del hermano Antonio, el nombre de la hermana Carmen, el nombre de la hermana Ilse, el nombre de la hermana, perdón, hermano, el nombre de la hermana, del hermano Carlos, de su esposa, de la hermana Chayito. También le dio el nombre de la hermana Vero. También me dio el nombre de nuestra hermana, de la hermana Dama, sí, y de la hermana Vero. Me acuerdo mucho porque yo le decía, Dios, pero ¿quién es la hermana Verónica? Porque yo le digo siempre Vero, y le decía, Dios, ¿quién es la hermana Vero? La mamá de los dos jovencitos que están tocando en alabanza. Y me decía que sí. Entonces son esos nombres los que me dan mis hermanos. Dios es grande y misericordioso con todos nosotros. Dios nos ama a todos por igual. Por eso es que nos dice que nadie es más ni nadie es menos. También me faltó el nombre del hermano Alan, el esposo de la hermana Dama. Sí. Entonces, pues yo creo, hermanos, que por fe, pues Dios quiere algo grande. Y yo me acuerdo que cuando yo entré aquí por primera vez que llegamos aquí, yo le decía a su esposa del hermano Marcos, a la hermana Agus, hermana, Dios nos trajo aquí para cosas grandes y no para cosas pequeñas. Y ahora lo creo y lo confirmo, hermanos, que Dios nos trajo aquí para cosas grandes y que vamos a hacer una iglesia y
Tal vez usted se pregunte, y no dijo mi nombre. No, yo digo, tal vez usted se pregunte y diga, no dijo mi nombre. Pero Él dijo a todos. ¿Todo será usted? ¿Todo seré yo? Todos somos todos. Y yo creo que Dios está con nosotros. Y Dios quiere que nos levantemos de nuestro lugar y que decidamos usar nuestras manos, que podamos usar nuestra cabeza, que podamos usar nuestro corazón. Si es que cabeza es conocimiento, manos son talentos y corazón es vida espiritual. Inclina tu rostro. Dios tiene registrado todo en su libro, en sus memorias, como Rey, como Señor. Él tiene registrado todo. Así es que, ¿qué te parece si podemos reflexionar sobre este tema del servicio? Dios quiere honrarte. Dios quiere que tú le honres a través del servicio. Así es que no dejes pasar más tiempo. Ocúpate en el reino. Tú tienes por lo menos un talento que Dios te ha depositado. Úsalo, practícalo, desarróllalo, ejercítalo, acreciéntalo, porque algún día Dios te va a pedir cuentas de este talento. Si te ha dado 5, tú tienes que trabajar para hacer 10. Si te ha dado 3, tú tienes que generarlo doble. Pero si te ha dado 1, no lo entierres. Actívalo, porque el Señor no es injusto para poder recordar todo lo que tú hagas por Él. Cantemos mientras tú y yo estamos analizando esta palabra. Te ofrezco todo.